las enfermedades y tuvieron que sufrir la negación y destrucción de sus componentes culturales, espirituales y en últimas aquellos fundamentos sobre los que se daban sus fes de ética, sociedad, política y todo lo que se deriva de ellos, luego como entes barrados aparecen como proclieves a este tipo de injerencias, a este tipo de inmiscusiones de agendas a título de manera internacional, a título de agendas por el bien mundial, sin oponentes, sin anticuerpos que puedan hacer una contracrítica acerca de esto que se nos viene como agendas mediante ya sea ONGs, mediante documentos como los que Anatoly nos ha dado a leer, u otros que en últimas al estar huérfanos de todo lo que ha sido los componentes civilizatorios que hasta ahora nos han llevado, incluyendo las lenguas nativas que hasta ahora perviven, nos ven francamente como sujetos en los que se puede experimentar este tipo de lógicas y narrativas que van desarrollando como Deep State. Sergio, estabas levantando la mano, adelante. Sí, gracias, Heinz. Eh, Sobre ese tema que Anatoly menciona en el plano jurídico, bueno, mi persona es un profesional que trabaja en ese área y es interesante, ¿no? Aparte de lo que habíamos estado hablando, de que lo económico es una forma de coerción que tienen estas agendas del imperio para, de alguna forma, asentar sus agendas, también está, ¿no? Estos pactos internacionales, ser miembros de estos entes internacionales como la ONU, la OEA y otras instituciones internacionales que se fundaron de alguna forma para establecer un orden y no poder caer ya en una tercera guerra mundial. Sin embargo, la guerra sigue, ¿no? Sigue siendo agendas por cumplir, como la Agenda Milenio que tiene la ONU y otras. Eh, y no, y le digo una cosa más a este, ¿no? A Anatoly. El aborto ya ha sido tratado, mi estimado, y se ha aumentado algunas causales más del artículo 263 del Código Penal, si no me equivoco bien. Y ahora también están tratando, ya sea que haya sido un punto de la agenda del imperio que se haya cumplido, más allá de las feministas de ultra derecha o ultra izquierda, se haya sentado en nuestra sociedad, en nuestro ámbito cultural y se haya admitido en nuestra condición política del Estado el privilegio de la vida, sobre todo de la mujer en ese sentido, ya se ha sentado, ya se ha debatido, ya se ha este, se ha puesto en el Código Penal actualizado, se ha puesto nuevas causales. Y una de ellas es por ser pobre, ya no solamente por violación. Y ¿cómo se puede decir? Indigna, ¿no? A esa persona que llega a ese tipo. Y sigue siendo un delito penal el aborto, por si acaso, no se ha despenalizado esa situación. También le digo a Anatoly que el artículo 309, que es el estupro, ese también se está tratando ahora en la Cámara de Senadores. Eso hay un proyecto que está tratando, posiblemente también como parte de la agenda, por parte del género y por parte de estas nuevas sociedades que estamos teniendo, ¿no? De retrógradas, sociedades ya que al tipo Gore están cayendo muy bajo en el consumo sexual, en el consumo de lo que se refiere a familia o a pareja. No, se está tratando de estupro y se está tratando de quitar ya la edad, porque el delito claramente decía aquella persona que tuviera acceso carnal con una persona de 14 años, de alguna forma, directa o indirecta, con dolo o sin dola, la edad era la clave, ¿no? Los 14 años era la protección, no puede hacerlo. Si pasa más allá de los 14 ya tal vez podría ser consentido, todo eso. Pero se está tratando también esto para bajar a la edad de 12 años o para simplemente bajar la edad y que las chicas o los chicos con su consentimiento libre puedan acceder a este tipo de ¿no? O sea que los daddy sugar, los mommy sugar ya tendrán un gran privilegio en nuestro país y tal vez esa es la sociedad que se está buscando, ¿no? Se está buscando ese tipo de sociedad. Y en realidad uno diría, ¿qué gana el imperio con esto?
¿Qué gana con esta forma de introducir estos sistemas jurídicos, estas nuevas actualizaciones jurídicas en nuestros códigos penales o códigos civiles o cualquiera que sea el procedimiento pertinente? Lo que gana es pues rebajarnos, ¿no? Lo que gana es ensuciarnos, mientras nosotros tenemos este tipo de leyes eh, así tan vulgares, tan populares, ellos siguen siendo la élite, no siguen teniendo la clase, el ciudadano de primera clase del mundo, ¿no? Siguen teniendo ese elitismo que se diría. Pero bueno, más allá de eso, eso es solamente un comentario, Anatoly, más allá de eso, para aterrizar el tema y no llevarlo a banalizar, si podríamos utilizar la palabra, la categoría de Hannah Arendt, a banalizar la forma en que trabaja el imperio con sus condiciones económicas o jurídicas y no decir, bueno, pues eso sucede en China, eso sucede en Rusia, eso sucede sucede en todos los lugares, para no banalizar y no decir es algo normal de estos burócratas internacionales. Quisiera aterrizar el tema en lo que decía el siguiente subtítulo, ¿no? Marionetismo político. Entonces, si lo aterrizamos en nuestro país, si tenemos un deep state eh, existente, flagrante, ¿cómo se puede decir? Que tiene mucha presencia en el mundo, nos podríamos olvidar nosotros entonces de las elecciones del 2025, podríamos decir que esta es una escena democrática falsa, de pura teatralización, ¿no? Que no habría la verdadera democracia, no se estarían peleando por los intereses del pueblo, ¿no? Y la pregunta sería, ¿son los candidatos sujetos, son los candidatos estos sujetos políticos marionetas útiles de los intereses geopolíticos? Eso sería una pregunta muy fuerte, ¿no? O sea, ¿es posible en Bolivia una candidatura de esto, ya sean de estos que ahora en la derecha se han posicionado, soberana, popular, insurgente del pueblo? O sea, se podría decir que son realmente del pueblo, para el pueblo y desde el pueblo, o solamente ellos obedecen al nuevo orden imperial. En este punto, para dar continuidad al tema y no estancarnos en eso de la agenda y listo, tendríamos que estar atentos también a lo que decía este señor Eduardo Galeano en su libro Patas Arriba, ¿no? Que ningún poder establecido en un país está establecido para cambiar el país, sino que está establecido para mantener el poder ya establecido, decía Eduardo Galeano. Entonces, eh, eso quería mencionar para ver si podemos continuar con el tema. Gracias. Gracias a ti por tu actualización, Sergio. Y esto nos lleva, sí, a nuestra realidad, que muchos la consideran novelesca, pero que está muy empapada, incluso de manera indirecta, sobre esto que le hemos llamado el marionetismo y estas hegemonías que también practican desde los inicios de la educación, e incluso si es que tomáramos tesis como las de la escuela de Frankfurt con el hombre unidimensional, ya desde el nacimiento se te vienen como condicionantes. ¿Y qué serían entonces estos agentes que están trabajando hoy por hoy siendo presidenciables, más allá de que hayan surgido de este gobierno o sean de una oposición de los últimos 20 años? Valdría la pena esgrimir el concepto de agentes inconscientes de este Deep State, porque hay que considerarlo. El Deep State no hay un estado profundo por cada nación que se encuentra en la realidad, sino que es algo más complejo. Por tanto, no hay agendas ocultas propias e incluso podríamos llamarlas hasta hegemónicas dentro de lo que es el contexto boliviano. Por tanto, lo que se nos viene como prefiguración de estos marionetas sería que son agentes inconscientes de esto. Y eso también explicaría por qué es que hay esta miopía de la realidad que ellos tocan, desde un Doria Medina, un Manfred, un personaje que todavía quiere volver, aunque ya le han dicho que no puede participar de las elecciones, y N candidatos más que aparecen y desaparecen.
esta prostitución política que hay por las siglas de entregar o no entregar, Andrónico, aparece Patsy, y está mejor que las novelas mexicanas esto, y sin embargo todos obedecen a un ritmo, que es el no provocar o no poner en la agenda de la discusión o cuando están haciendo sus eh, debates o agendas proselitistas, no mencionar ninguno de estos elementos que estamos tocando, ya sea en clave geopolítica, como relación de Bolivia como miembro integrante económico de lo que del denominado BRICS, las relaciones que hay o lo que ha salido de este encuentro 360 de Claure, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que entonces podemos entender esta nueva realidad que se nos viene? ¿Cómo es que, si no a través de decir que ellos o directamente no les interesa nada de esto y creen en una visión de país para adentro, o peor aún, son cómplices y por ello necesitan omitir y crear narrativas folclóricas de peleas acá entre solamente lo puramente boliviano, lo puramente solamente local, como rencillas de bar, sin tomar en cuenta que el mundo se está moviendo, está cambiando y nosotros siempre nos quedamos postergados en esta condición que la llamamos la condición colonial y la que también tenemos que trabajar para ver cómo es que superamos esto, porque ya no hay de otra, ya no hay otros agentes o no conocemos a alguien más en Bolivia que esté tratando de por lo menos hacer el esfuerzo de pensar esto. No decimos que mañana vamos a salir y hacer la revolución y ya, que es una cosa también, según Byung-Chul Han, algo ya poco plausible. Y sin embargo, nos resistimos a no pensar solamente en dejar todo en manos de este tipo de personajes. Estaba levantando la mano alguien. Bueno, pueden hacerlo, sí, sí, intervenir en cualquier momento. Podría poner entonces dos ejemplos más en esto del conocimiento y cómo también hay la injerencia de este tipo de influencias externas, ajenas a lo que ya hemos considerado este principio de hegemonía y de soberanía estatal como tal. El ejemplo y les voy a compartir luego el video de Alexandra Erbak, una rusa que ha fundado la página Stay Off, proponiendo una libertad de información en la publicación de lo que son los artículos de investigaciones científicas, divulgación y demás, dentro de los cuales hay también una ala filosófica. Y cómo es que ha sido bombardeada mediáticamente al punto de que pues la han linchado virtualmente por hacer o practicar este tipo de espíritu democrático, y es rusa, para que alguien esté diciendo solamente que allá de todo es totalitarismo, pues vaya a saber, miren cómo les han dado el ejemplo. Otro caso, el difunto Aaron Swartz, activista cibernético, que igual propuso hackear de una manera democrática, sin emplear la palabra hackear, sistemas universitarios, sus bancos de datos, para acceder a los exámenes de los que daban los docentes de esas universidades y cómo demostrar que ahí no se encontraban entonces las raíces del conocimiento, sino que el pensar se trata de otra manera, más allá de solamente memorizar y sacarte 100 sobre 100 en esa prueba tan medieval desde esos días, y cómo es que a este personaje con mucho potencial directamente algunos dicen lo han hecho morir como tal. Para poner dos ejemplos en agenda que, a ver, luego les comparto, tengo acá un video sobre eso, pero Anatoly, creo que estabas alzando la mano, no sé, te cedo el micrófono, adelante. Me ha dejado un poquito inquieto la afirmación del compañero Villavicencio sobre que se está intentando acortar la edad de consentimiento en nuestro país. En Chile ya ha pasado eso. Y lo que ha pasado es que las jóvenes generaciones han empezado a practicar más la práctica sexual, se ha intensificado en los más jóvenes por el mismo hecho de conocer, de experimentar.
Y lo que pasa cuando esto sucede en una sociedad es que las personas a lo largo de la vida, mientras más interacciones sexuales tienen, es más probable